Nunca imaginé que llegaría a revelar esto públicamente. No obstante, la vida tiene formas asombrosas de guiarte por senderos imprevistos. Mi nombre es Valeria y tengo 48 años. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por mi hijo Tomás en mi rol de madre soltera. En la actualidad cuenta con 25 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo únicamente nosotros dos los que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras dedicarse con ahínco a sus tareas y pasar extensas horas estudiando, Tomás mostraba un evidente cansancio. Expresó que no se sentía bien. Le di la oportunidad de relajarse un rato en mi cama. En una noche fría, la casa se sentía más helada de lo común, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo iba según lo esperado, una madre cuidando del bienestar de su hijo para asegurarse de que estuviera feliz. Al sentarme junto a él, Tomás se acercó y se cubrió con la manta como si buscara mayor calidez. Cuando era pequeño, solía abrazarme con ternura en busca de consuelo, rodeándome con sus brazos. Al principio no le di importancia, pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que no le di importancia. El calor que desprendía su cuerpo y su respiración constante me resultaron inesperadamente reconfortantes. En un momento de serenidad, notaba cómo su respiración se ralentizaba gradualmente, como si estuviera a punto de entrar en un profundo sueño. En total silencio estaba la habitación, lo que me dejaba escuchar con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad. Me mantuve quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciendo a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Tomás se movió de nuevo, acercándose más todavía debajo de la manta. Al percibir su abrazo a mi alrededor, me quedé quieto por un momento, sin tener claro cómo reaccionar. Por una parte, me tentaba la idea de retirarme y decir algo sin importancia para reducir la presión. Sin embargo, decidí mantenerme callado. En ese momento, una atmósfera cargada de tensión se apoderó de mí, generando confusión en mis pensamientos y sentimientos, sin que nadie dijera una palabra. Observé cómo se movía inquieto debajo de las mantas, seguramente tratando de encontrar una postura más agradable. Comencé a experimentar un aumento en mi ritmo cardíaco. Intenté mantener la calma, repitiéndome que no tenía relevancia, que ni siquiera me importaba. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, mis pensamientos comenzaban a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestro ambiente se caldeó significativamente y me encontré inmersa en una combinación singular de emociones. Sentía una mezcla de desorientación, malestar y una agitación que dificultaba mi respiración. Tomás permaneció cerca, respirando con normalidad, mientras el silencio en la habitación me resultaba abrumador. Quería distanciarme un poco y modificar mi ubicación. No conseguía hallar las palabras precisas para explicar mi decisión. Luego, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. Los ojos de esa persona eran un misterio que no lograba descifrar, de carácter afable, curiosa y resuelta. Experimenté un intenso impulso de cuidado, velando por su bienestar. Permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba dudas sobre la situación. Traté de dibujar una suave sonrisa con la intención de aligerar la tensa situación. No obstante, únicamente conseguí que la ausencia de ruido fuera aún más notable. Colocó su mano con delicadeza sobre mi brazo, acariciando mi piel de manera relajada con sus dedos. Tan pequeño, tan frágil, sin embargo, la impresión fue similar a una sacudida eléctrica. Cada leve desplazamiento generaba una impresión electrizante en mi ser que era imposible de ignorar. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. No sabía cómo actuar adecuadamente frente a la situación, me encontraba desorientado. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente sumergida en la conexión que teníamos. Era imposible describirlo, simplemente estaba allí, en silencio, y era imposible no notarlo. Consideré que era simplemente una madre consolando a su hijo. No obstante, durante la tranquilidad de ese instante, estando solo debajo de las sábanas, mis ideas se deslizaban sin control. La silueta que identificaba como mi hijo provocaba en mí una emoción más profunda,
una conexión que me resultaba nueva, una mezcla de sorpresa y cariño que me mantenía junto a él sin poder moverme. Tomás se mantuvo junto a mí, con su mano apoyada en mi brazo en busca de consuelo emocional. Con una respiración constante, los ojos cerrados de nuevo me llevaron a preguntarme si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo, causándome un escalofrío. Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé completamente quieto. Con una mirada inquisitiva en sus ojos, parecía dudar si todo estaba correcto, si sentía la misma curiosidad especial que él. Susurré el nombre de ese individuo, mi voz apenas es perceptible. Mi propósito era terminar con esto, de apartarme, pero me resultaba imposible moverme. La tensión en el entorno era palpable, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio, y ninguno de los dos pronunció ni una sola palabra. En el ambiente se percibían sentimientos no dichos, silenciosas frases que ninguno de los dos lograba articular. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó todavía más. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenaba de ideas contrapuestas. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Me sentí en medio de un dilema emocional al tener que equilibrar mi rol de madre con las emociones inesperadas que surgieron. Cuando su rostro se aproximó al mío, mi respiración se detuvo y todos mis pensamientos racionales desaparecieron, dejando solo ese momento. Tomás depositó su mano suavemente en mi hombro, sus dedos se quedaron inmóviles como si también estuviera dudando. La atmósfera exterior se desvanecía, dejando solo la sensación reconfortante que irradiaba su ser y el continuo ritmo de su respiración. Traté de calmar el caos en mi mente al simplemente cerrar los ojos. Opté por alejarme, terminar con la cercanía que se volvía agobiante y desconcertante. No obstante, en ese instante, su mano rozó suavemente un trozo de mi pelo. Esa pequeña y tierna acción provocó una fuerte punzada en mi corazón, desatando emociones inefables en mi interior. Al despertar, me encontré con su mirada fija y llena de cariño, algo que nunca antes había experimentado. Se encontraba a una distancia tan corta que podía percibir con claridad cada detalle de su cara. Las suaves marcas en su nariz, la curvatura de sus labios, el momento en que nuestros ojos se cruzaron. La expresión de fragilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo percatarme de que él estaba tan desorientado como yo en ese momento. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. En el momento en que mi mente se llenaba de preguntas y dudas, mi cuerpo se mantenía estático, sin querer tomar acción. Sentía una profunda unión con él, aquel hombre al que había protegido, pero en ese momento me parecía alguien completamente diferente ante mí. Tomás decidió retroceder un poco al notar que tal vez era conveniente tomarnos un descanso. Apartó la mirada, sus mejillas se pusieron coloradas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. De repente, recobré la conciencia y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado el uno del otro. Respiré hondo, sintiendo alivio al notar que la atmósfera cargada en la habitación empezaba a desvanecerse. De forma tranquila, manifestó su pesar a su madre, evidenciando inseguridad en su tono de voz. No quería que la situación se tornara incómoda. Prefirió no encontrarse con mis ojos. Las palabras vacilantes que pronunciaba mostraban una batalla interna parecida a la mía. Quería ofrecerle apoyo y asegurarle que todo estaba en orden. No obstante, las palabras se atascaron en mi garganta. Después de un largo periodo, me sentí incómodo estando con mi hijo. Le recordé con una sonrisa que todo estaba bajo control y que podía confiar en mí, dándole una palmada en el hombro. A pesar de la intensidad con la que latía mi corazón, le transmití a Tomás con calma y determinación. Llevamos bastante tiempo solos, sin compañía. Es posible que los dos estemos un poco confundidos. En sus ojos se reflejó un destello de serenidad. Comenzó a notarse una sensación de calma en la habitación. En el momento en que la campana resonó, la persona de mayor estatura entre nosotros experimentó una sensación de ligereza. El inesperado ruido nos tomó por sorpresa, devolviéndonos bruscamente al presente, como si fuera un golpe de aire. Enseguida me puse de pie, mostrando gratitud por la interrupción. Al acercarme a la puerta, mis piernas temblaban,
tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Al entrar por la puerta, nos topamos con Alejandro, nuestro vecino, quien nos recibió de pie con una sonrisa cálida y familiar que iluminaba su rostro. Alejandro siempre se ha destacado por su gentileza, siendo un vecino dispuesto a colaborar con la remoción de la nieve o a asistir en cualquier labor que necesitara ser resuelta. No obstante, hoy noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí esta noche. Saludó a Valeria con amabilidad al pronunciar su nombre. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me alegrará poder ayudar. Las palabras que dijo tenían un tono casual, pero su actitud fue amigable, lo que me generó una sensación de calma que me reconectó con la realidad tras lo que parecieron ser muchas horas. Respondí con una sonrisa, demostrando agradecimiento a Alejandro, a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la casa ha estado un poco fría, sería de mucha utilidad. Al llegar, vi a Tomás esperando en el pasillo con una expresión enigmática e indescifrable. A pesar de no decir nada, su expresión visual llenó la atmósfera de una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos, una emoción que parecía ser envidia, pero desapareció tan rápidamente como apareció. Esa idea me incomodó, me hizo reflexionar sobre si había algo más que debiera descubrir en ese asunto. Mientras daba vueltas por la casa, Alejandro revisaba el sistema de calefacción y charlaba conmigo mientras yo trabajaba. En nuestra charla, hablamos sobre el clima, el vecindario y otros temas comunes, pero no pude sacarme de la cabeza la sensación de que Tomás estaba presente. Enmudeció y se quedó cerca, con la mirada fija en nuestro rumbo. Su presencia irradiaba una intensidad que agudizaba el ambiente, creando una atmósfera cargada de una pregunta sin expresar, flotando en el aire. Al tratar de armonizar la amabilidad de Alejandro con la atención constante de Tomás, sentí un conflicto interno. Tomás estaba pendiente de cada acción mía, lo que complicaba la situación. Después de un corto momento, Alejandro se volvió hacia mí con su característica sonrisa acogedora. Valeria, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras lo acompañaba hasta la salida, le manifesté mi gratitud a Alejandro. Al momento de cerrar la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la casa pareció más espeso que antes. Al voltear, Tomás se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Tomás, ¿cómo te sientes? Pregunté con suavidad acerca de cómo estaban colocados los elementos, tratando de entender lo que estaban pensando. Bajó los hombros y desvió la vista hacia el piso. Me encuentro bien, no esperaba ver a Alejandro. Así concluye todo. Quería comunicar de manera más profunda con el fin de crear un vínculo que superara la extraña separación entre nosotros. No obstante, previo a conseguirlo, él caminó junto a mí y se encaminó hacia su habitación. Después de que salió, la puerta se cerró suavemente, dejándome a solas con una extraña mezcla de emociones. Sensación de alivio, confusión y una percepción indefinible de algo que queda por hacer. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí la mirada hacia la puerta. Era difícil expresar con palabras la emoción que sentía en mi corazón. Se mezclaban en él sentimientos de arrepentimiento, anhelo y dudas sin una respuesta clara a la vista. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente los eventos de esa noche. La cercanía que Tomás y yo habíamos experimentado, la forma en que sus ojos se fijaban en Alejandro y la creciente tensión entre nosotros a medida que pasaba el tiempo. No podía continuar evitándolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese instante, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Al preguntarme si era Tomás, mi corazón comenzó a latir más rápido. Animé a seguir, manteniendo un tono de voz firme. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no conseguía entender. Entró en silencio, cerró la puerta sin hacer ruido y se sentó a mi lado en el borde de la cama. En un momento dado, ambos guardaron silencio. Entre nosotros, el silencio era abrumador, lleno de todo lo que habíamos guardado dentro, una carga que los dos sentíamos,
pero no sabíamos cómo aliviar. Con un susurro apenas perceptible, finalmente se animó a empezar. La figura materna. Experimento confusión en este momento. Afrontemos el presente. Pido disculpas si hice que la situación se volviera incómoda en el pasado. Solo yo. Al mirar sus manos, sus palabras vacilaron y su voz se apagó. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón con la esperanza de aliviar la tensión. Pregunté con suavidad por la situación de Tomás. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Después de pasar un largo periodo sin compañía, a veces podemos sentirnos confundidos por las circunstancias. Asintió tranquilamente, concentrando su mirada en sus manos. Posteriormente, me miró con unos ojos llenos de emociones que me resultaba complicado descifrar. Se sentía una fragilidad acompañada de melancolía y desconcierto. En lo que a mí respecta, comenzó a hablar con un leve temblor en su voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Experimentaba un intenso sufrimiento en mi ser, repleto de dudas. Por un momento consideré darle un abrazo, transmitiéndole la certeza de que las circunstancias mejorarían y de que resolveríamos juntos la situación. Dudé sin estar seguro si eso resultaría positivo o si añadiría más complejidad a la situación. Decidí mantenerme quieto, dejando que el silencio transmitiera lo que deseábamos decir. Finalmente, respiré hondo, me calmé y lo desafié manteniendo la mirada fija en sus ojos. Tomás, querido. Transmití el mensaje con sutileza. Sería prudente dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Estar en cercanía es beneficioso, sin embargo, es importante también encontrar un instante de soledad para meditar y solucionar los problemas que se presenten. A pesar de mantener la calma en mi voz, en mi interior sentía como si estuviera adentrándome en áreas desconocidas sin la seguridad de comunicarme de forma correcta. Regresó a arar, pero esta vez lo hizo con calma, y de repente, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. La cercanía de su gesto me recordó a los días pasados de mi juventud, cuando solía acudir a mí en busca de consuelo después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre mí provocó una ola de cariño y nostalgia, a pesar de que esa tensión implícita seguía presente. Sin vacilar, rodeé su figura con mi brazo, abrazándola de una manera que inspiraba confianza pero también incertidumbre. Fue un acto que me reconfortó y me llevó a pensar en nuestra relación, aunque en este momento tenía un detalle que no podía ignorar. Sentí una calma ligera que no había experimentado en bastante tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Tal vez era suficiente deleitarse con nuestra presencia, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de todo. Durante nuestro silencio compartido, abrazados estrechamente, me atreví a considerar fugazmente que esta cercanía podría ser la solución a la falta de comunicación que había entre nosotros. A pesar de todo, en el fondo sabía que la situación no era tan fácil como parecía. La proximidad que compartíamos resultaba reconfortante, aunque al mismo tiempo generaba cierta inquietud, como si algo latente estuviese a punto de manifestarse. Aunque estábamos tranquilos y sin movernos, estaba seguro de que esto no significaba el final definitivo de la historia. Los dos compartíamos emociones que no podíamos comunicar verbalmente y que no permanecerían ocultas para siempre. Después de un rato, Tomás levantó la mirada y me miró seriamente. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos y me siento desorientado, mamá. Prefiero no añadir complejidad a nuestra situación, pero tampoco puedo ignorarlos. Las palabras que dijo flotaban en el ambiente, como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente estaba muy activa cuando, justo cuando me disponía a hablar, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos de asombro y nos miramos sorprendidos. Fue algo totalmente inesperado. La impresión fue muy fuerte, casi urgente, como si la otra persona estuviera al tanto de la situación. Ante un súbito nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Alejandro estaba en el sitio, reflejando un gesto de preocupación. Disculpa, Valeria, por interrumpirte. Solo quería verificar que todo estaba correcto. La conducta que mostraste antes resultó algo extraña.
Tomás nos observaba detenidamente, con una expresión facial imperturbable. Intenté mantener mi tono de voz firme al responder. Alejandro, te agradecemos, pero estamos bien, solo pasando un momento tranquilo y agradable. Después de echarme un vistazo, Alejandro clavó sus ojos en Tomás con gesto pensativo. Si necesitas algo, aquí me tienes para ayudarte en lo que necesites. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Tomás, quien mantenía su mirada fija en mí con la misma fuerza. Poniéndose de pie, se dirigió hacia mí con calma, haciendo que mi corazón empezara a palpitar con intensidad. En nuestro ambiente se percibía una tensión generada por las palabras no dichas, la cual se disipó al instante en que me envolvió. Su semblante reflejaba una transformación, como si estuviera librando una lucha consigo mismo. Susurró que tal vez no era apropiado seguir con el tema, su tono reflejaba falta de confianza. Tal vez sería apropiado que nos demos un espacio. Mientras mi corazón experimentaba emociones contrapuestas, asentí con la cabeza. Tienes toda la razón, Tomás. Es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión, evitando actuar de manera apresurada. Él también estuvo de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se escapaba de nuestro dominio. El desenlace representaba un comienzo diferente, una interrogante que no éramos capaces de resolver completamente. Mientras se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos depararía el futuro. Si quieren descubrir más información sobre nuestra historia, no duden en comentar y les contaremos lo que sucede en la siguiente parte del relato.